Hola a todos, bienvenidos al segmento del día de hoy. Mi nombre es Fiamma Belén Galván, soy abogada, soy la presidenta del Tribunal de Disciplina de Futsala y en esta ocasión vamos a hablar de un tópico muy importante: cómo se relaciona el género, el deporte y el derecho. Vamos a dividir este segmento en dos partes. En primer lugar, vamos a arrancar definiendo algunos conceptos como qué es el género, qué es la identidad de género, qué es el sexo, qué es el deporte y después vamos a hablar del marco regulatorio que engloba esta materia. Bien, vamos a arrancar definiendo qué es el género y vamos a decir que el género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas sociales que se elaboran a partir de la diferencia biológica de los sexos. El género es una construcción social, es una construcción hegemónica que te dice qué es lo masculino y qué es lo femenino. Es aquello que afirma qué es lo propio de la masculinidad y la feminidad. Esta clase de estereotipos se reproducen y se verifican en las prácticas sociales impuestas desde la infancia. También está relacionado con la asignación de tareas y sentimientos. Pero ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Qué es la tarea? La asignación de tareas y sentimientos. La asignación de tareas refiere a, vamos a dar un ejemplo. Cuando todavía estamos en la panza y la mamá ya sabe que el bebé es un nene, va a empezar a comprar juguetes de figuras de acción, autitos, etcétera, etcétera. En cambio, a las nenas, generalmente, para jugar, le vamos a dar cocinitas, bebotes, jugar a la mamá, a cocinar, etcétera, etcétera. Esa es la asignación de tareas. Y después tenemos la asignación de los sentimientos. ¿Qué es esto de la asignación de sentimientos? Que los hombres no pueden llorar, que las mujeres son delicadas. Ahí vemos cómo los estereotipos se perpetúan en esta cuestión de la construcción social del género. Pero ojo, esta cuestión del género y la construcción social está atravesada por un componente, y este componente es el poder, que está distribuido de manera desigual y después lo vamos a ver a través de una serie de interrogantes que ya les voy dejando uno para que lo vayan pensando y les pregunto: ¿por qué hay una brecha salarial tan distinta entre el salario de una jugadora y el salario de un jugador? ¿O quiénes son los legitimados o los autorizados socialmente para hablar de deporte en los medios de comunicación? Ya definimos qué es el género y dijimos que es una construcción social que parte de la diferencia biológica de los sexos. Ahora vamos a definir qué es la identidad de género y vamos a decir qué es esta vivencia individual del género, tal como uno lo vive o lo siente, que podría coincidir o no con las características del sexo biológico. Y acá nos vamos a encontrar con el colectivo transgénero, el género no binario, entre otros. Y esto lo vamos a diferenciar con el sexo, porque el sexo no es lo mismo que el género. Cuando hablamos del sexo, hablamos del sexo biológico. Ya definimos qué es el género, dijimos que el género no es lo mismo que el sexo y definimos qué es la identidad de género. Acordate de la definición de la identidad de género porque la vas a necesitar para más adelante. Vamos a hablar un poco del deporte ahora. ¿Qué es el deporte? Obviamente lo que todos sabemos es bienestar, ¿no? Es entrenamiento. Pero desde el punto de vista de la psicología, es decir, el concepto subjetivo, nos va a decir que el deporte es la continuidad del juego infantil, ¿correcto? Pero es más que un juego, porque está reglado, es decir, permite la competencia. Además, significa una condición social, ya que si se trata de un deporte en equipo, se pondrán en juego todos los aspectos del lazo social y de permanencia a un grupo en su realización. Entonces, yo los invito a repensar esta práctica desde una visión más integral, diversa e inclusiva. Con respecto a la segunda parte, que ya les anticipé, vamos a relacionar todos estos conceptos que ya vimos con el derecho. ¿Pero por qué es importante relacionarlo con el derecho? Cuando hablamos de derecho, nos tenemos que imaginar una norma de juicio hipotético. ¿Qué significa que sea una norma de juicio hipotético? Que si el resultado es A, la consecuencia será B. ¿Esto qué quiere decir? En el ordenamiento jurídico vigente tenemos determinadas normas, es decir, instrumentos jurídicos, que establecen determinados derechos y obligaciones. Pero para que esos derechos y obligaciones se cumplan, obviamente, en consecuencia, tenemos que determinar cuál va a ser la sanción de ese incumplimiento. Entonces, la importancia de este segmento es que vamos a ver que todos esos conceptos que vimos en la primera parte están consagrados en la normativa de alcance nacional, están consagrados en la normativa internacional y nos vamos a encontrar que también tenemos normas de alcance provincial,
¿correcto? Y yo lo que les quiero transmitir desde mi función de abogada es qué nos va a pasar si incumplimos esas normas. Entonces, vamos a hablar un poco. Les quiero contar que la nación argentina, a partir del 2012, se convirtió en una nación vanguardista en esta temática. ¿Por qué? Porque con la sanción de la Ley de Identidad de Género, la Argentina se convirtió en el primer país del mundo en permitir a las personas cambiar su nombre y su sexo en el DNI. Actualmente, más de 10.000 personas ya hicieron uso del derecho que les concede la ley. Ahora vamos a hablar de la Ley de Identidad de Género, que es la Ley 27.743, sancionada en el 2012. Y te quiero contar que con la sanción de esta ley, la nación argentina se convirtió en el primer estado en el mundo en reconocer a las personas el derecho a cambiar el nombre y el sexo en el DNI. Al día de hoy, más de 10.000 personas han hecho uso del derecho que les concede la ley. Esta ley es muy importante porque consagra que la orientación sexual, la identidad de género y su expresión son derechos humanos fundamentales. Ojo ahí, porque estamos hablando de derechos humanos, no hay discusión, ¿correcto? Y esta ley lo que va a venir a hacer es promover y garantizar a las personas el reconocimiento de la identidad de género. Acordate que ya lo definimos. El libre desarrollo personal. Acceder a tratamientos corporales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo y a ser tratada e identificada por su identidad de género. Y ahora vamos a pasar a hablar de otra ley de alcance nacional. Que sea de alcance nacional quiere decir que va a surtir efectos jurídicos para todos los habitantes del territorio de la nación argentina, y vamos a hablar de la Ley Micaela. Pero primero quiero que repasemos juntos los antecedentes que motivaron el dictado y la sanción de esta ley. Los antecedentes datan específicamente de la marcha masiva de Ni Una Menos, llevada a cabo en el año 2015, y tenemos que recordar también, por su nombre que lo indica, quién fue Micaela. Micaela García fue abusada y asesinada por Sebastián Wagner, quien estaba cumpliendo su beneficio de libertad condicional, que previamente había sido condenado por 2 abusos sexuales. Micaela fue víctima de abuso sexual agravado y femicidio. Debido a este hecho, que conmocionó a toda la población argentina, se llevó a cabo el dictado de esta ley. Es la ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todos los integrantes de los 3 poderes del Estado. Esto quiere decir para capacitar a los integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Con la sanción de esta ley, la nación argentina cumplió con el compromiso internacional asumido en la firma de 2 convenciones: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El objetivo de la Ley Micaela es brindar desde la adquisición del conocimiento herramientas para prevenir y realizar intervenciones frente a la violencia de género. La violencia de género se manifiesta de muchísimas formas, pero las formas más invisibilizadas son la anulación, la utilización de lenguaje y humor machista, la desvalorización, el desprecio y, como extremo, el femicidio. Vamos a hablar de otra ley, pero esta va a regir en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y esta es la Ley 15.100. En su artículo primero establece que toda persona tiene el derecho al desarrollo de actividades deportivas, conforme su identidad de género. El artículo número 2 consagra que se entenderá por género a aquel que fuera autopercibido por la persona deportista. Todo aquel que impida o obstaculice el libre ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, la 15.100, será pasible de ser sancionado según lo dispuesto en la ley 12.108, que es la ley de promoción y fiscalización del deporte. ¿Qué quiere decir esto? En el derecho existen los supuestos de responsabilidad. Volvemos a esa idea del juicio hipotético que mencionamos antes. De producirse el resultado A, la consecuencia será B. Según el artículo 9 del Código Civil y Comercial, todos los ciudadanos de la nación tenemos que conocer el ordenamiento jurídico vigente. Por ende, como ya dijimos, todo aquel que lleve a cabo conductas tendientes a obstaculizar el libre ejercicio de estos derechos concedidos por la ley van a ser pasibles de una sanción. Cuando hablamos de supuestos de responsabilidad, la responsabilidad puede ser individual, es decir, recaer sobre aquella persona que despliega las conductas, y esta responsabilidad, en supuestos especiales, también puede alcanzar a las organizaciones. Este es el caso
¿correcto? ¿Por qué es esto? Porque la ley 12.108 establece que en caso de verificarse un incumplimiento a la ley 15.100, no solamente serán sancionados los responsables de la acción, sino también las federaciones, asociaciones civiles, ligas, etcétera, etcétera, es decir, toda aquella organización deportiva que conglomerone al titular de la acción. Como conclusión, tenemos que establecer que fomentar la transversalización de la perspectiva de género y diversidad de cada una de las estructuras del deporte es una apuesta a contribuir y construir una sociedad más justa e igualitaria. Consideramos primordial pensar, diseñar y ejecutar acciones tendientes a revertir discriminaciones inscriptas en la cultura deportiva desde su origen, para lograr un acceso al deporte sin distinciones de ningún tipo y libre de violencias. Ahora parece importante hablar de algunos tópicos para ver de qué manera juntos podemos desarrollar medidas para que el deporte sea más justo e inclusivo. Se me ocurre que podemos hablar de cuál debería ser la actitud que debe tomar un club si se verifica un caso de abuso sexual o violencia bajo su autoridad. Bien, en este caso quiero aclarar de entrada que de existir un caso de abuso sexual donde se vea involucrado un menor de edad, las autoridades y cualquier adulto mayor de 18 años con capacidad plena de hecho y de derecho está obligado a denunciarlo a la justicia penal, porque se trata de un delito de acción pública. ¿Por qué hacemos la distinción de si se trata de un menor de edad? Porque en el caso de ser una persona mayor de edad debemos requerirle su consentimiento, porque se ve involucrada la intimidad de esa persona. ¿Cuáles son las formas o métodos para actuar? Desde mi punto de vista, primero el acompañamiento. Poder generar un espacio seguro donde la víctima pueda hablar, pueda contar lo que le ha sucedido sin miedos a represalias o comentarios que la pongan en una posición desmejorada frente a lo que ha vivido. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer, porque esto ha sucedido un montón e incluso lo cuento porque me pasó a mí. Vamos a suponer que una persona es víctima de abuso sexual. Lo que tenemos que hacer es escucharla, creerle, dejarla que hable, darle contención. No se tienen que hacer preguntas como ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos cómo estabas vestida? ¿Correcto? Entonces, el primer paso para abordar esta clase de inconvenientes, esta clase de problemáticas gravísimas, es generar un espacio seguro para que la persona pueda hablar, pueda contar. En segundo lugar, ver de qué forma vamos a accionar legalmente, ¿correcto? Ya dijimos que en el caso de un menor de edad es obligación, atentos acá, denunciar a las autoridades. En el caso de que se trate de una persona mayor de edad, ofrecerle los medios jurídicos. ¿A qué me refiero con ofrecerles? Claramente, todos sabemos que si una persona es víctima, puede ir a la comisaría a hacer la denuncia, puede ir a la fiscalía a hacer la denuncia. Pero cuando hablamos de brindar apoyo jurídico, me refiero a, mirá, Futsala tiene un equipo legal que te puede ayudar. Nosotros de parte del club te podemos dar asesoría legal, te podemos acompañar para que vos no vayas sola o solo a hacer esto. Entonces, fundamental abarcar la cuestión desde estos dos pasos. Primero, generar un espacio seguro para que la persona pueda hablar, pueda contar y pueda ser contenida. Y en segundo lugar, arbitrar los medios legales para que la justicia pueda tomar conocimiento y cartas en el asunto. Ahora me parece súper importante que hablemos de qué medidas se pueden llevar a cabo dentro del club para abarcar las cuestiones de género. Hay un millón de cosas que podemos hacer. Capacitaciones, charlas, intercambios, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente tenemos que iniciar educando. ¿Y por dónde tenemos que arrancar? Por las autoridades. Presidentes, presidentas, delegados, delegadas, entrenadores, entrenadoras, ¿correcto? Una vez que arrancamos por la estructura del club y podemos explicar y podemos entender la importancia que abarca esta cuestión, podemos recién salir a educar a la comunidad deportiva. Siguiendo en este camino, hay que apuntar a las tribunas, mamá, papá, tío, tía, amigo, amiga, porque como vemos a lo largo de los partidos hay muchísima violencia entre las tribunas y de las tribunas a los jugadores. Tenemos que seguir capacitando a los jugadores y a las jugadoras. ¿Y cómo hacemos esto? Generando espacios seguros para hablar.
informando la importancia de entender estos tópicos, democratizando la información jurídica, porque hay mucha gente que hoy por hoy se sienta a discutir si están de acuerdo o no con la identidad de género, pero hoy por hoy ya tenemos leyes que lo consagran, entonces no tenemos nada para discutir, la discusión ya está saldada. Entonces, democratizar la información jurídica, contarle a la gente que tenemos leyes, la importancia, hablarle a los chicos, a los jóvenes y a los más grandes, explicar la importancia de no hacer comentarios sexistas o utilizar humor sexista, de no discriminar, de no hacer comentarios violentos, la importancia de todo eso, poder llegar desde la palabra a la otra persona, hacerle ver la importancia de que hacer un comentario violento, por más que esto sea fútbol o sea futsal y este sea el folclore del fútbol, no está bien, no es correcto, no sabemos por qué situación está pasando la otra persona. Quizás para unos es un comentario gracioso, sarcástico, que no vale la pena, pero quizás a la otra persona le estamos generando algo. Entonces, para paliar esta clase de cuestiones, principalmente democratizar la información y hacerle entender al otro la importancia del respeto por el que tengo al lado. A lo largo de la historia hemos visto que el fútbol o el futsal masculino han tenido más relevancia frente a la opinión pública o frente al entretenimiento público que el fútbol o el futsal femenino. Esto es por una cuestión de mercado. Ya como vimos antes que el género es una construcción social que está marcada por un tinte fuertemente machista, vamos a decir que el mercado también está marcado por un tinte fuertemente machista. Pero esto es una cuestión que tenemos que empezar a desconstruir. Pero ojo, no estamos empezando ahora. Esto empezó a cambiar hace mucho. Las mujeres empezaron a ganar terreno de visibilidad frente a estas cuestiones. Hoy son más las mujeres que ocupan espacios en deportes que antes solamente eran considerados para hombres. Vemos que las mujeres llevan adelante victorias, batallas ganadas. Hoy por hoy se reconoce lo que es el mundial y tenemos otras cuestiones en las cuales si lo hubiésemos pensado hace 30 años, no hubiese sido posible. Entonces, es importante que todos los clubes empiecen a apostar a los equipos femeninos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque habla también de la inclusión, habla también de separarse de esta cuestión de que hay deportes que son presumidos socialmente para el género masculino y deportes que son presumidos socialmente para el género femenino. Y quiero ahondar más en esta cuestión. Hace 15 años o 20 años atrás, si una persona de género masculino quería iniciar danza o patín, seguramente se iba a encontrar con comentarios como eso es para nenas, los brillitos no son para vos, etcétera, etcétera. Si hace 20 años nos planteábamos una mujer que quería hacer boxeo o quería hacer fútbol o futsal, seguramente también iba a recibir comentarios como qué machona que sos, eso es para hombres, mejor anda a hacer danza. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que empezar a descontracturar. No hay ninguna diferencia entre el género femenino y el género masculino tal como hoy lo conocemos, tal como lo conocemos a través de esta construcción social. No hay ninguna diferencia. Es más, les cuento que antes de estar acá, yo antes hacía acrobacias en telas. Acrobacia en telas hace 25 años, y esto lo digo obviamente por testimonios de mis compañeros, era un deporte que si lo practicaba un hombre iba a recibir comentarios discriminatorios, comentarios prejuiciosos relacionados a que la masculinidad no estaba bien vista con practicar acrobacia en tela. ¿Por qué? Porque se lo vinculaba más a la danza, a el estilismo, todo eso que socialmente lo tenemos vinculado con el género femenino. Hoy por hoy ya no existe esa diferenciación. Está totalmente desconstruida. Estamos hablando de la acrobacia en telas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero transmitirles es que tomemos ese ejemplo que acabo de dar yo y lo traslademos al futsal y que nos olvidemos de estas diferencias, que son diferencias que están en nuestro imaginario, que nos las implantaron ahí, nos las implantaron a través de la crianza, a través de la historia de años y años y años de machismo. Entonces, esto es lo que les transmito. Empecemos a tratar a todos como iguales, no hay diferencias, ni una es machona, ni absolutamente nada. No hay nada que motive ninguna clase de comentario discriminatorio. Todos somos iguales y tenemos la libertad de practicar el deporte y la disciplina que queramos, con lo que nos sentamos felices, con lo que sentamos bienestar. Desde Futsala venimos trabajando y seguimos trabajando para que el deporte sea un espacio más justo e inclusivo. ¿Cómo lo hacemos? Desplegando capacitaciones. Este año nos vamos a capacitar en Ley Micaela porque es importante que todos tengamos las herramientas
para advertir y poder intervenir en situaciones de violencia por motivos de género. Vamos a desarrollar programas, capacitaciones, charlas para abordar estas cuestiones. Pero no solamente eso, también les vamos a dar apoyo jurídico para cuando lo necesiten, apoyo desde la palabra, a lo mejor algún tipo de directriz, pero desde la Liga, desde Futsala, estamos para acompañarlos en este cambio, en esta revolución. Pero es importante que nos alineemos y que entendamos que todos somos iguales, podamos respetar la identidad de género del otro. Se trata de eso, de respetar. Hoy por hoy, los pilares fundamentales para Futsala son educar y el respeto. Bueno, y ahora les propongo hacer una serie de interrogantes y que lo discutamos juntos. Y yo les pregunto, ¿por qué piensan que existe una brecha salarial tan grande entre un jugador de fútbol masculino y una jugadora de fútbol femenino? Podemos aplicar este ejemplo, yo lo digo en el caso del fútbol, a cualquier temática. ¿Por qué? Porque está esta cuestión del poder, que ya lo hablamos, que este componente del poder está atravesado a través de esta construcción social, y es de esa forma desigual que está distribuido, que hoy por hoy a dos personas que llevan a cabo exactamente la misma función, a una de ellas se la reconoce mucho más y a la otra mucho menos. Y esto se los dejo como interrogantes para que ustedes reflexionen y piensen en la injusticia que esto esconde. Bien, y me quiero detener en un último interrogante porque lo vemos constantemente en los medios de comunicación, lo vemos a través de las redes sociales, y es ¿por qué hay personas que están legitimadas o autorizadas para hablar de deporte y por qué otras no? Y cuando digo por qué, me refiero al género. ¿Quiénes están autorizados o legitimados para hablar de deporte? Porque parecería que acá hay una cuestión de género, ¿no? Cuando el relator del partido que yo estoy viendo es un hombre, me lo tomo normal, porque es lo normal, lo que vimos absolutamente siempre. Ahora, cuando la relatora es una mujer, nos vamos a encontrar con comentarios despectivos, discriminatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la relatora es una persona transgénero, nos vamos a encontrar también con comentarios discriminatorios. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son comentarios que no se nos cruzan por la cabeza cuando vemos a un relator masculino relatando el partido. ¿Por qué debería ser diferente? Para el caso de una persona transgénero no hay diferencia. Entonces acá les dejo planteado un interrogante. Quiero hablarles de Mara Gómez, que la delantera con solo 23 años se convirtió en la primera jugadora transgénero de la primera división de Argentina. Y esto es una batalla ganada, porque como bien lo dije, se convirtió en la primera persona transgénero en llegar a primera división. Pero esto no debería ser noticia, pero lo es. Se trata de una batalla ganada, tenemos que seguir luchando esta clase de batallas. La miraba el otro día en la televisión e incluso la leo en las distintas notas que estuvo haciendo, y ella lo explicaba como una lucha que tuvo para llegar a donde está. ¿Por qué? Porque en el camino recibió toda clase de comentarios, toda clase de discriminaciones, y yo me pregunto por qué tiene que ser así. Porque más allá del sexo biológico que tenga una persona o el género con el cual se identifique, la habilidad deportiva está en uno y depende solamente de uno. Y ahora vamos a hablar del caso León, que es un caso que nos conmocionó a todos en la liga, y se trata de un niño que a través de dibujos manifestó su género, su identidad de género. Y por supuesto, atendiendo la normativa vigente y acompañando a la familia, por supuesto se lo dejó jugar en el equipo del género que él se autopercibía. Y en este caso pasó a jugar felizmente con sus compañeras. ¿Y ustedes se piensan que hubo algún tipo de comentario discriminatorio? No. Los niños lo hacen mucho más simple de lo que lo hace la gente adulta.